En el capítulo de hoy, una introducción al teatro griego. El teatro griego se origina en los rituales dionisíacos, específicamente en el ditirambo, que era el coro en honor al dios Dionisos. Hago un pequeño insert. Si querés más información sobre los orígenes del teatro en Grecia, el mito y el ritual, te recomiendo ver este video. El anfiteatro griego más conocido está situado en la Acrópolis, en Atenas, Grecia. Acros en griego quiere decir cima y polis, ciudad. Es un teatro construido en el siglo VI a.C. Se llama Teatro de Dionisos y ahí estrenaron obras dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero no es el único teatro en Grecia. Por ejemplo, hay uno muy hermoso que queda en la isla de Delos. Delos está a pasitos de Míkonos, en realidad pasitos es un modismo porque hay que tomar una lancha que te lleva a uno de los lugares más importantes de todo Grecia. Es un yacimiento arqueológico increíble que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y esta distinción se debe a que tiene muchísimas construcciones. Una de las más importantes es un anfiteatro que se llama Teatro de Delos y que fue construido en el 280 a.C. Además hay un barrio que se llama el Barrio del Teatro, donde por ejemplo encontramos la casa de Cleopatra y la casa de Dionisos, que tienen unos mosaicos espectaculares. Otro teatro absolutamente importante para la cultura griega era el teatro de Delfos. Delfos es como Delos, pero sin F, y no es una isla. Queda muy cerca de Tebas. Ya hablaremos de Delfos y de Tebas en detalle cuando hablemos de Edipo Rey, pero ahora quería contarles que hay un teatro que data del 300 a.C., que es el Teatro de Delfos, situado en Delfos, como indica su palabra. Estoy diciendo Delfos mucho, pero bueno, hay algo en la repetición que queda. Es un espacio sagrado a donde estaba no solamente un teatro, sino el oráculo de Apolo. El oráculo de Delfos, del dios Apolo, era donde los griegos iban a recibir el futuro, el vaticinio del futuro de la mano de la pitonisa, que se encontraba situada en el santuario, les decía el futuro, veían una obra de teatro y además había una pista de atletismo. Los griegos entendieron todo, tenían el culto a lo sagrado, con la pitonisa donde salían ahí unos vapores que la llevaban a estados alucinógenos en los cuales tenía acceso a lo divino y a ver el futuro, se llevaban impreso literalmente en una piedra tallado su futuro, el acertijo que les daba la pitonisa, y además practicaban deporte, o sea, culto a lo sagrado, teatro y deporte en un solo lugar. Los griegos construían los teatros en las laderas de las montañas. Aprovechaban de esta manera la pendiente natural para construir ahí las gradas. Y desde el punto de vista arquitectónico tenían en cuenta dos factores fundamentales. El primero de ellos era la luz, porque las funciones se desarrollaban de día y por lo tanto tenían en cuenta la salida y la puesta del sol. Y el segundo factor eran los materiales utilizados para que la voz rebote de manera perfecta, y es tan elogiable la audibilidad y la acústica de los teatros que al día de hoy, si viajamos a cualquiera de ellos y lo probamos, funciona de manera perfecta. Los espectáculos en Grecia eran masivos y el teatro era considerado un importante acto cívico. Acá me gustaría hacer una pequeña nota al pie. Cuando digo masivos en Grecia me refiero a hombres libres, ciudadanos, es decir, ni mujeres ni esclavos tenían permitido asistir a las representaciones. Esto con el tiempo se fue flexibilizando. Por ejemplo, los esclavos sí podían entrar, pero a una zona separada, y las mujeres también podían ingresar, pero estaba mal visto por la sociedad ateniense que las mujeres vayan al teatro, por lo tanto las mujeres mejor en casita. No está de más aclarar que las mujeres todavía no podían participar de la representación ni subir a escena. Por lo tanto, los actores eran íntegramente hombres y esto va a seguir así durante muchos años más en la historia del teatro. En los inicios, las obras eran representadas por un único actor que interpretaba la totalidad de los personajes. Seguramente conocen el símbolo de las máscaras del teatro, una que sufre y otra que ríe. Bueno, este símbolo
viene de un recurso expresivo que utilizaban en el teatro griego, que eran las máscaras. Las máscaras servían primero para amplificar el gesto y para personificar a cada uno de los personajes. ¿Por qué digo amplificar el gesto? Pensemos que el teatro de más capacidad de la antigüedad era el teatro de Dionisos, donde entraban 17.000 espectadores. Por lo tanto, después de la fila 10, no se sabía bien qué estaba sintiendo el actor, por lo tanto las máscaras ayudaban a decodificar esa emoción. Y había un tercer elemento. El primero de ellos que mencioné es la amplificación gestual. El segundo era la tipificación de personajes y el último elemento de la utilización de las máscaras era la amplificación de la voz. Permitía a través de una caja de resonancia que la voz llegue más lejos y mejor, que sea más efectiva la dicción en los actores. Otro recurso que utilizaban, también en el sentido expresivo, eran los coturnos. Los coturnos eran como unos zuecos que hacían que la figura pierda dimensiones humanas y se acerque a algo más extraño desde el punto de vista expresivo, cercano a lo divino. Quiero hacer una nota al pie que me parece espectacular. Porque si creemos que las máscaras eran rústicas, eran genéricas, eran de piedra, no subestimemos a los griegos, porque los artesanos lograban tal perfeccionismo en la imitación que pasaba lo siguiente. Voy a contar una anécdota. Durante una representación de una comedia de Aristófanes, hay un personaje que es Sócrates, el filósofo. Y sucede que el mismísimo Sócrates estaba viendo la representación de esa comedia y tuvo que pararse para aclararle al público que no era él mismo el que estaba actuando. Esto se debe a los altos niveles de realismo y de precisión que tenían las máscaras. Esta anécdota, que parece casi inverosímil, está en este libro que recomiendo muchísimo, Historia básica del arte escénico, de Oliva y Torres Monreal. Es directamente una preciosidad para quienes nos gusta la historia del teatro, va desde los griegos hasta nuestros días y al final tiene una tabla cronológica donde habla de hechos históricos y acontecimientos vinculados a la historia del teatro universal. Es realmente un libro precioso y cuenta esta anécdota que, como digo, si no fuera en este libro, sonaría a una búsqueda de Google o a la famosa IA. Una parte fundamental de la tragedia era el coro. El coro representaba un personaje colectivo que estaba ligado a lo divino. De hecho, si vemos cualquier estructura arquitectónica del teatro griego, vamos a encontrar que al lado del anfiteatro estaba el templo de Dionisos, con su respectivo altar, y ahí se realizaban ofrendas a los dioses, sacrificios, se rezaba, todo esto previo a la representación. Y a nivel argumental, el coro también tenía una función muy importante que tenía que ver con puntualizar la acción, comentar las situaciones, vaticinar el futuro, advertir a los personajes acerca de los peligros de su acción cuando le estaban pifiando. Por ejemplo, el coro le dice a Creonte en Antígona: ojo Creonte, que se te está yendo la mano, ojo Edipo, no quieras saber, porque el que quiere saber, quien busca, encuentra, etcétera, etcétera. Y bueno, el coro siempre tenía algo de razón, así que era una figura central en la tragedia por representar lo colectivo, la ligazón a lo sagrado y también una opinión acerca de la acción de los personajes. Los géneros teatrales del teatro griego eran tres. La comedia, que era sumamente crítica respecto de la sociedad. Aristófanes es el autor más conocido y podemos mencionar obras como Las nubes o Lisístrata. También vamos a tener a la tragedia. Bueno, la tragedia es la que tiene mejor prensa en términos de impacto. La tragedia es el género más conocido y los dramaturgos más relevantes de esta época son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Vamos a hablar en próximos videos acerca de algunas de las obras más emblemáticas de la tragedia griega. #se vienen cositas. Y el último género que quería mencionar era el drama satírico. El drama satírico producía una inversión respecto de la tragedia y tenía un humor bastante cruel, bastante mordaz. ¿Ubican a los sátiros? Los sátiros eran criaturas mitológicas, mitad hombre, mitad cabras. Digamos que eran seres de no fiar, tenían un apetito sexual insaciable, eran lujuriosos,
tramposos y no te hubiera gustado ser ninfa y cruzarte con un sátiro en la mitad del bosque. ¿Adivinen a qué dios acompañaban los sátiros? Pues sí, a Dionisos, como no podía ser de otra manera. Eran bastante pillos, no eran para nada buenos, y el drama satírico más conocido es El Cíclope, de Eurípides. En el video sobre los orígenes del teatro en Grecia hablamos del mito y hablamos del ritual. Dijimos que el mito era un relato, una verdad sagrada, incuestionable, fundante, y que el ritual tenía que ver con la actualización del mito. Bueno, en Grecia el teatro tenía una función educadora porque las obras se basaban en ese material mítico precedente que los griegos ya conocían. Es decir, los griegos no iban al teatro a sorprenderse de lo nuevo, sino que iban a reafirmar algo que ya sabían. El teatro era el ritual mediante el cual el mito se actualizaba. Y por supuesto que tenía su función educadora porque los mitos eran un reservorio de valores, saberes, de experiencias vinculadas a ese plano de lo sagrado, pero además de su función educadora, el teatro tenía una función de celebración muy importante. Por supuesto, en esa celebración ritual no faltaba el vino, porque devotos del dios Dionisos, y sumado a esto, se transformó con el tiempo el evento de la representación teatral en Grecia en un evento cívico de suma importancia, porque en momentos de transición, de cambios de paradigmas, el teatro fue un espacio donde el público confrontaba valores, saberes, confrontaba experiencias, puntos de vista, donde se discutían cuestiones importantes vinculadas a ese momento histórico. Bueno, vamos a ir hasta acá. La verdad es que seguiría porque, bueno, ¿para qué me llaman a hablar sobre tragedia griega si saben cómo me pongo? Quiero contarles que vienen próximos videos donde vamos a trabajar el origen de la tragedia de Nietzsche, la poética de Aristóteles, Edipo Rey, Antígona y mucho más. Por hoy vamos a ir hasta acá. Quiero agradecerles por haber estado ahí y nos vemos en el próximo video.